segundo acá arrancamos un poco lo que tiene que ver con límite, continuidad y asíntota. Vamos a trabajar un poco con las funciones homográficas también para calcular algunas expresiones y también de manera algebraica aritmética. Lo que tiene que ver con límite, consideremos una función que va de reales en reales y sea un x perteneciente a real cualquiera. El límite estudia el valor al que se acerca la función f de x a medida que se acerca a ese punto. De esa manera de expresarlo lo tenemos de esa manera. Se lee el límite de x cuando tiende a x0. Recordemos que con referencia al límite se dicen límites finitos cuando x tiende a un punto. Si a es dividido por x y x va a tender a ese 0, es decir, a medida que ese sea, por ejemplo, puede ser 2 dividido 0,0001, piensen que va a ser 2, 20, 200, 2000, como ese x es muy chiquitito, tiende a 0, va a ser infinito. Después otra situación que también vamos a tener es cuando x tiende a un límite infinito y el número de arriba es finito y el número de abajo en una división aumenta, eso va a dar 0, y si tenemos que todo número elevado a la 0 da 1, siempre que a sea distinto de 0. Entonces en esa relación las indeterminaciones 0 sobre 0 se van a resolver factoreando el numerador y el denominador para luego simplificar, y si la función es racional y el numerador y el denominador tienen raíces, se debe racionalizar. Otras indeterminaciones que vamos a ir trabajando en estas clases es si tenemos infinito sobre infinito, se resuelve dividiendo el numerador y el denominador por x con el exponente más grande, donde corresponde al grado del numerador o denominador. También vamos a trabajar con esta expresión, cuando el límite de x tiende a 0, si tengo seno de x dividido x, eso va a dar 1, lo vamos a usar como un recurso. Y para la condición de continuidad, vamos a ir con las siguientes tres condiciones. Si una función y tengo ya es un punto del dominio, f va a ser continua si existe el límite y es finito, ¿sí? Ese límite va a tener que existir por izquierda y por derecha y ser único, que exista la función en el punto y que este límite por izquierda y por derecha y la función en el punto son iguales, entonces la función se va a decir que es continua. Si no se verifica la definición, en el punto A la función se va a decir que es discontinua, y esto puede suceder si no se cumple cualquiera de las tres condiciones que exige la definición, es decir, que una función puede ser discontinua en un punto A porque no existe la función en ese punto, o porque no existe el límite de f cuando x tiende a, o porque ambos existen pero son distintos. Con respecto a las asíntotas, son las rectas a las cuales la gráfica de una función se acerca infinitamente, pero no llegan a tocarla. Son tres las posibilidades de asíntota en una función. Por ejemplo, la asíntota horizontal, que cruza el eje de la y en un valor numérico llamado b, y para eso lo que vamos a atender al límite es el límite de x cuando tiende a más infinito y a menos infinito en la función debe tender a un mismo valor b. La asíntota vertical que cruza el eje de las x es el valor numérico llamado a, y eso va a suceder cuando nos acercamos a un valor de x tendiendo a, no sé, a 1, 2, 3 o a un valor específico, y por izquierda y por derecha el límite me da infinito.
Y después lo que también vamos a trabajar, ¿sí?, es el tema de la asíntota oblicua, que es una recta que se va a formar de la manera que marcamos acá. Esperen que le saco el zoom, ¿sí? Tiene que ver con esa recta. Está formada por la pendiente con el x tendiendo a infinito, la función se lo divide por x, y la ordenada del origen resulta del límite de x cuando tiende a infinito y la función se le resta la pendiente por x. Esto lo vamos a trabajar un poco más tranquilo, ¿sí?, para que revisarlo. También le voy a dar estas formas que están acá, siguiendo un poco más. Después podemos tener esta ejercitación que está acá, por ejemplo en el punto A, para calcular el tema del límite. No sé si se ve bien, se los amplía un poco más. Lo que nos va a preguntar es qué pasa con el límite de la función finito cuando va por la derecha de ese valor. Fíjense que cuando va por la derecha, a menos 2, me apoyo acá, y ven toda esa franja que yo marco. Me interesa siempre a la derecha de ese valor arriba, y esa condición va hacia más infinito, ¿sí? Entonces acá podríamos poner más infinito. Y cuando va por la izquierda, ¿qué quiere decir? Este creo que es por la izquierda y este por la derecha. Cuando va por la izquierda, lo que se refiere a me apoyo en este valor y considero de eso si va bajando y se va apoyando. Fíjense que en ese sentido la función se aproxima, pero no tengo ningún valor. Si tuviéramos que decir qué pasa con el límite de x cuando tiende a menos 2, diríamos que ahí hay una asíntota vertical. Diríamos que el límite de x tendiendo a menos 2 es infinito. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con la función esa cuando x tiende a más infinito? A más infinito hay que pensar siempre hacia la derecha. Y cuando tiende a más infinito hay que ver si tiende a normalizarse hacia algún valor. Pensemos que acá el valor es 1, ¿sí? Entonces cuando tiende a más infinito, en el valor que está acá, que se los marco, tiende a 1 positivo. Y cuando tiende a infinito negativo, ¿sí?, fíjense que hacia la izquierda también tiende a ese valor. Entonces ahí la asíntota horizontal tienden los dos a menos 1, entonces hay asíntota horizontal y vertical. Y después pregunta qué pasa con el límite de la función cuando tiende a menos 4. Cuando tiende a menos 4 me da ese punto que está ahí, que es un punto de la función. Entonces tiende a el valor 0, la función en menos 4. ¿Sí? Ahí se los amplío un poco más. Después, por ejemplo, el segundo gráfico, lo que me pregunta es qué pasa con el límite de la función. Uy, se me fue mucho. ¿Qué pasa con el límite de la función cuando tiende a 0 por izquierda? ¿No? Para 0 por la izquierda, yo acá estoy el 0 por la izquierda, va a tender a menos infinito. ¿Y qué más pregunta? El límite de la función cuando tiende a menos infinito. Cuando tiende a menos infinito, es decir, cuando me voy hacia este valor que está acá, es decir, hacia la izquierda. Fíjense en acá el cursor, el resultado que tengo es que esto crece. O sea, la respuesta que podríamos decir acá es que cuando tiende a menos infinito, da más infinito. Y el límite de x cuando tiende a menos 1, fíjense que la altura que pasa por 0. Es decir, acá podría poner 0. Las primeras ideas que tienen que ver con el límite para esos puntos es que puedan resolver esto de manera intuitiva, es así como se los propongo, y después quedará para otro momento, para cuando hagamos el vivo. Les paso después
el tema de los casos de factoreo y otras situaciones que están por ahí. Bueno, nos estamos viendo, un saludo.